Todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu. En otras palabras, hermano, no es uno el que decide quién sanar y a quién no sanar, sino es el Espíritu quien dirige a cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Hemos aprendido en estos temas, y como son temas de enseñanza, yo como pastor le decía al Señor todavía esta noche, en mi oración le decía: Señor, cuánto no deseara yo que mayormente los líderes y ayudas y servidores estuviéramos todos en las enseñanzas, porque así todos crecemos parejo, hermano. Mire, ¿verdad? Que es la mejor manera y la mejor forma para que Dios, hermano, obre y cumpla el propósito, hermano, que tiene para con esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que no solo sucede aquí, así que no se admire usted. Eso sucede en todas las iglesias, por muy grandes que sean, ¿me entiende? Pero ese es mi anhelo y mi deseo y mi oración. Entonces estuvimos hablando respecto a los dones de poder, la clasificación de cada uno de ellos. En esta noche vamos a hablar, hermano, de la clasificación de los dones de inspiración, inspirados, ¿verdad que sí? O que están relacionados con la comunicación. Dones de inspiración o de comunicación que están relacionados, escuche bien, con el hablar. Por eso quiero que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo número 12. Esta es la 10ª enseñanza, hermano. Mire, yo creo que vamos a completar las 12. Pero creo de que sería bueno, ¿verdad?, que cada uno al terminar estas enseñanzas pudiéramos obtenerlas para meditar siempre en ellas, ¿verdad que sí, hermano? E instruir a otros. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es de todos los días. Yo creo que hay un propósito en Dios de poner estos cimientos en nosotros, en esta casa, porque, hermano, hay algo grande que Dios ha determinado hacer en los tiempos finales. Y usted y yo somos parte. ¿Cuántos dicen amén? Diga: yo soy parte de estos tiempos finales. 1 Corintios capítulo 12, en el verso número 10, en el cual, hermano, comienza mencionando respecto a dones de poder, a dones del Espíritu Santo, pero aquí menciona los dones de inspiración o de comunicación, hermano, en este pasaje. Por eso lo vamos a tomar como una base. Y dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A otro le ha sido dado, ¿verdad?, el don de poder de milagros. A otro dice, ¿lo tiene? Don de profecía, ahí va el primero. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, ¿qué dice? Diversas clases de lenguas, ahí va el segundo don de inspiración o comunicación. Y a otro que dice interpretación de lenguas. Note bien los tres niveles. Habla profecía, habla de diversas clases de lenguas y habla de interpretación de lenguas. Estos tres dones, hermano, están relacionados dentro de los dones de inspiración o comunicación. Le invito a que haga conmigo esta oración para que el Señor nos guíe y seamos todos instruidos nuevamente por su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche nuevamente te damos gracias por la oportunidad grande que nos has dado de estar en tu casa. Hemos venido a alabar, a bendecir tu nombre. Ahora, Señor, oramos para que con la luz tuya nuevamente, a través de tu Espíritu Santo, los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados, tanto de los que estamos presentes como de aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Que la unción misma que nos ministre a ellos, y que tu Espíritu Santo, el cual nos enseña y nos dirige en esta noche, sea operando también en cada uno de ellos y activando estos dones para gloria y honra de tu nombre.
oramos que a través de esta enseñanza seamos nosotros equipados para, Señor, administrar cada uno de estos dones, Señor amado, según la clasificación que ha sido asignada en cada uno para el beneficio del cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén. Entonces, el primero que surge, hermano, dentro de los dones de inspiración, hermano, es el don de profecía. Pero cuando hablamos, hermano, de inspiración, no estamos hablando, hermano, del grupo Inspiración, ¿verdad?, que conocemos nosotros, del ministerio, sino estamos hablando de hombres que desde el tiempo antiguo hablaron por inspiración de Dios. Entonces, inspiración, o hermano, esta palabra inspirada viene de su raíz en el griego de phero, con P-H-E-R-O, que quiere decir, hermano, mire, llevar, traer, mover, manejar. Por eso las personas que son inspiradas por Dios son poderosas para mover a otros a la dimensión de Dios. Pero también las personas que son inspiradas por el enemigo también son poderosas para mover a otros a que no crean lo de Dios, sino que crean lo contrario. Entonces, esto es muy importante que la iglesia entienda, porque nosotros, hermano, tenemos dones del Espíritu, y dentro de los dones de inspiración, hermano, en sí, su enfoque, hermano, o este don tiene como objetivo, podríamos decirle, llevar, traer, mover, manejar, hermano, mire, hasta sustentar a otro. En otras palabras, hermano, cuando una persona habla a otra inspirada por Dios, por ejemplo, si en el momento usted está débil y el Señor le manda un vaso inspirado por Él, dándole una palabra de aliento y de ánimo, sin que la persona supiera que usted está pasando por lo que está pasando, en ese momento aquella palabra inspirada, escuche, sustenta la fe de la otra persona, y de aquella posición donde se encontraba baja, la mueve a una posición más poderosa. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Pero de la misma manera, como el enemigo también inspira a sus adversarios, a los que están con él, ¿verdad que sí? A nuestros adversarios. ¿Cuántos dicen amén? Él los inspira también. Entonces también se le pueden pegar a usted, estando usted tal vez ya conducido por una palabra inspirada de Dios, y quererlo seducir y moverlo de lo que usted ha creído a lo que el otro le diga. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque hay personas que usan el Señor me dijo, pero inspiradas por el enemigo, para mover a otros, manipular a otros. Y la profecía nunca fue dada para manipular a alguien. La palabra profética, las personas inspiradas, no, hermano, no son para manipular a otros, sino son para, hermano, poder dar una palabra de parte de Dios, que una palabra que viene del pensamiento de Dios, que por el Espíritu Santo que mora ahora en nosotros, le hace manifiesto al creyente para que él pueda llevar esa palabra inspirada a los hombres como también a la iglesia. Entonces, en esta noche vamos a hablar un poco, hermano, mire, de estos dones de inspiración o de comunicación, porque usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con esto. Yo he conocido, hermano, yo para la gloria del Señor, pues nací en una iglesia creyente, hermano, en el evangelio completo.
lenguas, ayuno, vigilia, liberación. Ahí no había Navidad ni que me voy de vacaciones. No, 365 días al año culto. Y el que no estaba, hermano, no era involucrado ni con los maestros, ni con los diáconos, con nada, hermano. Porque nos enseñaron que el que se entregaba tenía que entregarse de a de veras y completamente al Señor. Bueno, ahí nací yo. ¿Me entiende? ¿Verdad? Por eso discúlpeme a veces si le exijo mucho, pero no soy yo, sino es el Señor, porque así me enseñó a mí. Está como aquel padre que ha sido formado de una manera disciplinada. Tiene que enseñar a sus hijos que sean disciplinados. Aunque los tíos y aunque las tías, las abuelas y los tatarabuelos hayan sido unos desordenados, pero usted es mi hijo y tiene que ser así las cosas. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que entender al Padre, porque Él es el Padre de los espíritus. ¿Cuántos dicen amén? Oh, pero hermano, usted ya suena como que estuviera en el ejército. Somos del ejército del Señor. ¿O no es usted del ejército del Señor? Porque solo puede ser del ejército del Señor o del ejército del enemigo. Aquí no hay que, no, hermano, yo soy del pueblo, hermano. No. Si la escritura dice que todos nosotros los cristianos tenemos lucha y tenemos que pelear la buena batalla de la fe militarmente conforme al reino de los cielos. Entonces, por esa razón quiero, hermano, que preste mucha atención a esta enseñanza de esta noche, porque todas han estado excelentes, pero yo creo que con la que la mayoría de iglesias pequeñas y grandes y ministerios batallan es con los dones de inspiración. El Señor dijo y no ha dicho nada. Dígale a que está al lado suyo, cuídate con aquellos que te dicen el Señor dijo y no ha hablado. Desde la antigüedad, desde el tiempo de Moisés, el Señor se lo dijo a Moisés para que Moisés lo dijera al pueblo. Si se levantare de en medio de ti un soñador, ¿verdad que sí, hermano? Y dijera el Señor dijo, el Señor mostró y no se cumplió, dice, el Señor no estaba hablando ahí, sino un espíritu, dijo, de adivinación. Entonces, por esa razón es importante que los dones de inspiración sean bien administrados. Por eso, hermano, estos temas de la clasificación de los dones es importante, porque si usted tiene cierta clasificación de algún don, usted debe trabajar en él continuamente. Aquí estoy, Señor, a la orden de este don. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No es cuando quiera, cuando se sienta bien, no, así como va a trabajar sus 8 horas y gana su chequecito y recibe su salario, así mire también lo que Dios le ha dado, no lo tenga en poco. Porque aquel que tenga en poco lo que Dios le ha dado, cuando llegue arriba le van a decir, por cuanto tuviste en poco lo que yo te di, ahora también yo también voy a tener en poco lo que tú eres. ¿Cuántos dicen amén? Sí, acuérdense que el que lo niegue a él aquí abajo, ¿qué dice? Cuando llegue arriba lo van a negar delante del Padre y delante de los ángeles. Y eso estamos hablando respecto a eso. Entonces, como los dones son del Espíritu, entonces queda claro, hermano, que esta palabra inspirada o dones de inspiración viene de esta palabra fero, como le dije, hermano, mire, ¿verdad? Que quiere decir llevar, traer, mover, manejar, mire, hermano, sustentar. Y me gusta esta otra palabra que es impeler, que quiere decir dar empuje a otro, como o forzarlo. Por eso usted sabe que a veces hay personas que ya no quieren, ya no voy a seguir adelante, y de repente la palabra profética llega, ¿verdad que sí? El mensaje de la prédica, no por fuerza tiene que llegar a alguien por profecía. El mensaje, cuando es inspirado por el Espíritu, cuando es profético, pensaba hacer esto, pero ya la palabra hoy me agarró de un lado, me agarró de otro. Señor, ¿a quién más voy a ir? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos decimos amén? Pero dígalo con gozo. No como con tristeza, quisiera que Dios no me hubiera hablado. No.
Es que la palabra, hermano, mire, un apóstol de antaño dijo: cuando te congregas en un lugar donde la palabra no te hace nada, no está el Señor ahí. Pero cuando te congregas en un lugar donde la palabra, escucha bien las palabras, cuando la palabra te hace sentir mal, te incomoda y te hace sentir que no estás satisfecho, es porque está penetrando. Y Dios te está hablando en lo más interno. Entonces usted elige: Señor, mándanos una palabra que ni nos despierte. Entonces me van a tener aquí que mover a mí de pastor primero. ¿Cuántos dicen amén? Y ponerles a usted a otro, un dormilón. Porque acuérdese que el Señor le dijo a una de las iglesias: si tú no prestas atención a lo que te estoy diciendo, voy a quitar mi candelero. El candelero es el ministro. No dice voy a quitar las ovejas, no, voy a quitar mi candelero de en medio de ti. Porque cuando un pueblo no quiere escuchar al Señor, el Señor tiene que, mire, en la generación de Enoc no le quisieron oír. El Señor dijo: me llevo al Enoc. En la generación de Noé no le quisieron oír. El Señor dijo: construye un arca y te salvas tú y toda tu casa, y los demás los elimino. En el tiempo profético de Elías no quisieron oír tampoco. El Señor dijo: no hay problema, me llevo a Elías. Mandó a su hijo, dijo: no quisieron oír a mi hijo, no hay problema, me lo llevo. Y ahora dejó a la iglesia y dice: no quieren oír a la iglesia, no hay problema, la levanto. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Mire lo importante que es prestar atención a lo que hemos recibido de Dios. Por eso los dones de inspiración, miren, nosotros debemos de anhelarlos, porque debemos de ser personas inspiradas. Que cuando usted y yo hablemos seamos inspirados por el Espíritu de Dios. Cuando dicen amén, como que no lo miro muy, tal vez el frío lo tiene muy quieto, ¿verdad que sí? Pero no, el quedarse quieto con el frío lo pone más congelado. Mejor muévase un poquito, diga amén y levante las manos como que está algo, hermano. Mire, yo lo amo en el Señor, y lo que quiero recordarle a través de esas enseñanzas por el Espíritu es que lo que Dios ha depositado en estos vasos de barro es glorioso. Nadie jamás puede poner en usted lo que el Señor puso en usted. Dígale al que está al lado: nadie puede poner lo que Dios puso en ti. Por mucho sea, hermano, pueden darle una mina de oro, pero nada de eso tendrá el valor de lo que tiene, lo que Dios ha depositado en usted. No lo tenga en poco. No lo tenga en poco, hermano. No lo tenga como sobras. Cuando quiero voy, cuando puedo lo hago, y cuando me siento bien. No, téngalo, sea responsable. ¿Usted piensa que uno de pastor no quisiera hacer como todos los hombres hacen? Pero sabemos que tenemos que cumplir con nuestro llamamiento. Entonces, hermano, dentro de los dones de inspiración, esta palabra como diciendo impeler, quiere decir, hermano, mire, que muchas veces se usa la palabra. Como usted ha tenido hijos que a veces usted tiene que, por la palabra, hablarles con fuerza, y ahí ya lo hacen, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, mire, esta palabra de inspirados, gente inspirada, es aquella persona que habla de parte de Dios con la capacidad de mover. Si estás tirado y te manda uno inspirado por Dios, ese mensaje tiene la capacidad de levantarte del lodo. Cuando dicen amén, de limpiarte,
de decirte hay un Dios que puede perdonarte, y hay un Dios que te ama, hay un Dios que te ha escogido, hay un Dios que no te va a soltar, hay un Dios que viene por ti. La iglesia necesita hombres y mujeres y jóvenes inspirados que hablen por el Espíritu de Dios. El que habla por el Espíritu de Dios habla de parte de Dios. Porque inspirado quiere decir la persona que Dios, a través del don del Espíritu Santo, le trae sus pensamientos. Cuando damos gloria al Señor. Lo que Dios piensa para ti, lo que Dios piensa para la iglesia, lo que Dios piensa para los hombres. Y entonces el Espíritu del Señor viene y se lo transmite al vaso, para que el vaso solamente, hermano, inspirado, hable de parte de Dios, comunique el mensaje a otro. Si el otro lo recibe, bueno, y si no lo recibe, tú cumple tu trabajo o tu oficio. Jesús dijo: ustedes, como no han creído, ya están condenados por la palabra que se les dio y porque no quisieron creer. Amén. Entonces, miren, solo le estoy explicando un poco para que entendamos que son tres, ¿verdad? El don de profecía, el don de diversas clases de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Entonces ya quedó claro qué significa una persona inspirada, una persona que habla de parte del Señor. ¿Cuántos queremos hablar de parte del Señor? ¿Cuántos queremos hablar de parte del Señor? Pero de veras, diga: Señor, úsame para hablar de parte tuya, Señor, la palabra. Inspírame. Pero no va a pensar que la inspiración va a venir uno estando panza arriba, no. Hay que meterse con Dios. Hay que buscar su rostro. Buscar su rostro es obedecerlo a Él. Hay que meterse en la Escritura. Hay que ayunar. No buscas de Dios y dices que te inspira, no lo creo. Porque los hombres que fueron inspirados desde la antigüedad fueron personas que se metían con Dios, que agradaban a Dios. Segunda de Pedro, para que entendamos esto, de los dones de inspiración o de comunicación. Dice el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 1, ahorita sí desprendemos, hermano, viaje. Y dice así, ¿lo tiene? Segunda de Pedro 1, 19 al 21. ¿Ya lo tienen? Pues que antes con las Biblias rápido decía uno amén, hermano, y con lo electrónico están ahí. Y peor, se le frisa la computadora, está ahí esperando que le dé señal. Mejor agarre la Biblia. Mire lo que dice: y así tenemos, mire, la palabra profética más segura. Diga: la Biblia es la palabra profética más segura. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que el Señor le vaya a ministrar a alguien a través de otro vaso tiene que tener el respaldo de la palabra de Dios. Entonces note lo que dice el apóstol Pedro: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Mire lo que dice, verso 20: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Cuántos dicen amén? Pues ninguna profecía, dice el verso 21, fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que dice, sino que hombres feros, diga hombres feros,
hombres feros quiere decir hombres inspirados. Hombres que, hermano, Dios les hizo sentir su forma de sentir y les reveló sus pensamientos a ellos. ¿Cuántos damos gloria al Señor? ¿Cuántos damos gloria al Señor? Mire, y dice, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron, ¿qué dice, hermano? De parte de Dios. Y Dios respaldaba. Mire, llegó Ananías con Pedro. Y Pedro, mire, inspirado, diga inspirado. ¿Qué inspiración esa? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Sí o no? Y Pedro le dice, ¿por qué has querido engañar al Espíritu Santo? Habiendo tenido todo en tu mano, siendo tú el dueño, ¿por qué te quedaste con una parte? Y pensaste que ibas a engañar al Espíritu Santo, y ploche, cayó muerto. Qué inspiración, ¿verdad que sí, hermano? De ahí entra la esposa, ¿verdad? Zafira. Y le dijo, mira, esto y esto, y quisieron engañar al Espíritu Santo, y ahorita acaban de sacar a tu esposo, y también a ti te sacarán, y ¡poch! Cayó también. Usted dice, esa inspiración no queremos. Fue necesaria. Muchas veces se necesitan esas inspiraciones para poner un orden en la iglesia y para que haya un temor entre los demás a lo que Dios tiene que hacer. ¿Le seguimos? Qué bonita forma de terminar el año, ¿verdad que sí? Bien inspirados, ¿verdad que sí, hermano? Mejor inspirados que no estirados. ¿Cuándo le damos gloria al Señor? Usted no vino a aguantar frío. Usted vino a recibir la bendición del Señor esta noche. No vino porque llenar un número más. No, vino porque Dios lo trajo. Y si lo trajo es porque el Señor dice, mira, esto es lo que tengo para ti. Necesitas conocerlo. Necesitas ocuparte. Algo hermoso, algo bello hay en ti, pero no has hecho nada al respecto de ello. Y te van a pedir cuentas. Nos van a pedir cuentas de cada don, hermano. Entonces note que fueron personas, mire, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte del Señor. Mire, cuando Isaías, el libro de Isaías es el libro que más proféticamente habló respecto al Mesías. ¿Sí o no? Y por eso, hermano, cuando él viene, mire, hermano, y él comienza a mencionar pasajes del profeta Isaías, aquellos pensaban que era un cordero, un animalito más, pero no, porque Dios forma a un humano y lo llama cordero. Imagínense que de la noche a la mañana el Señor diga, ya no te llamarás Gerardo, serás el cordero de San Pancho. No, hay un solo cordero que quita el pecado del mundo. Pero yo le estoy diciendo para que miremos cómo Dios llama las cosas. Y entonces cuando usted se da cuenta, hermano, mire, el profeta Isaías y el Señor cumple, está escrito, dice, ¿verdad que sí? Hoy se cumple delante de ustedes esta profecía, les dijo, ¿verdad que sí? En el rollo está escrito, el Espíritu del Señor vendrá sobre mí, por cuanto, y hermano comienza a decirles la profecía que
miles de años se habían dicho respecto a él. Mire, Deuteronomio, Moisés, el Señor le dice que le diga al pueblo, porque el Señor levantará profeta de en medio de vosotros. Mire, hermano, y a él tendrán que oír, porque levantará un pueblo para él. Y ellos pensaron que era de Israel que estaba hablando, y era de nosotros. Cuando damos gloria al Señor, porque Israel lo desechó, porque él le dijo a él oíd, y no le quisieron oír. Entonces el Señor dijo, bueno, me voy a ir a aquel que no es pueblo, y los que me oigan vendrán a ser mi pueblo, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire, estaba escrito en la profecía, en hombres que inspirados de parte de Dios hablaron. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Usted y yo no estamos aquí por casualidad. Por eso, hermano, mire, la iglesia necesita moverse en la inspiración del Espíritu. Mire, hombres que se mueven, porque la inspiración de Dios lo mueve a uno. Yo lo conozco, hermano, mire, porque en eso, ahí yo nací. En una iglesia donde, hermano, los dones operaban y le hablaban a uno. El Señor me usaba a mí para hablarle a otro, hermano, mire, y mirábamos cómo aquella palabra movía, pero no lo movía de un lado, de una iglesia a otra, no, sino lo movía a lo que Dios decía. Vas a ir a los tuyos, les vas a testificar que ellos son los que yo te mostré en aquel sueño, y la otra persona ni sabía lo que Dios me había revelado. Y no te preocupes, porque como Dios sabe los pensamientos, no me van a creer en los pensamientos, ¿verdad? Y no te preocupes, porque esto te será por señal para que te crean. Compré mi boleto, me fui, hermano, mire, y seguí allá y me ayuno, porque me digo, y todos los días que estés allá, te quiero ayunando. Nada de que pensar en los platillos favoritos que uno nunca ha comido. O sea, hermano, lo que quiero transmitirle bajo la inspiración es, usted hace una parte y Dios hace la parte de él. Y mire, y a los 10 días, hermano, mire, después de evangelizar y dar el mensaje, hermano, a todos que Dios me había puesto, a los 10 días, hermano, mire, tembló a las 4 y tanto de la mañana. Todos dijeron, un temblor más en Guatemala, tembló una vez más Guatemala. Pero la gente que el Señor me mandó, dijeron, creemos que Dios lo mandó. Mi familia dijo, ahora sí creemos que Dios te mandó. ¿Dónde te toca ir a predicar hoy? Vamos a ir con vos. Romanos de hueso, romanos católicos y apostólicos. Y ahí esa noche se entregaron al Señor. Porque los dones de inspiración son poderosos para sacar a cualquier hombre de la condición y llevarlo y moverlo a la voluntad de Dios. ¿Cuándo le damos gloria al Señor? Dígale al que está al lado suyo, vamos a comenzar un año bueno, creo yo. Ahí sí, el otro año va a decir, ya no olvido el año viejo, porque me enseñaron la enseñanza de los dones del Espíritu. No lo vaya a cantar, solamente le estoy diciendo, va a decir. Pero bueno, entonces ya miramos que, hermano, toda la escritura fue inspirada por Dios. Hombres hablaron inspirados por él. ¿Verdad? Por eso fue que aquellos eran movidos por la inspiración. Cuando damos gloria al Señor. Pedro no quería ir a la casa de Cornelio. Acuérdense que Cornelio, la casa de Cornelio es la primera iglesia gentil. Maestros de maestros están aquí, ¿verdad?
Si un día le preguntan ¿cuál fue la primera iglesia gentil? Usted sepa, porque ahí fue el primer lugar donde Pedro lo mandó el Señor. Y Pedro dijo, no, mire, miró aquella visión, ¿verdad que sí? De animales cuadrúpedos que eran prohibidos por la ley comérselos, los chicharroncitos. Y dale a los chicharrones, como ya viene Año Nuevo, ya el pastor comienza a pedir sus gustos. No, eso vino ahorita por revelación de veras. Animales cuadrúpedos. Y Pedro lo vio y dijo, jamás he comido algo inmundo. Y entonces el pensamiento de Dios le habló y le dijo, no llames jamás inmundo lo que Dios ya ha santificado. Y no le estaba hablando de los animales, le estaba hablando de los gentiles, quienes por medio de Cristo ya estaban predestinados para salvación. Y entonces Pedro como que se quedó así, bueno, como que no entiendo tanto esta inspiración, pero ya lo habían inspirado. Miren, él estaba en la azotea, en la parte alta, mientras le entregaba su ayuno, ¿verdad? Y en oración, y de repente le cocinaban abajo y de repente tocaron los enviados de Cornelio, un centurión gentil. Le estoy hablando, hermano, de hombres inspirados. Diga, hombres inspirados. Sí, porque si usted llega a visitar un hogar que el Señor lo mandó y llega hasta a pelear ahí, saber qué Señor lo mandó. No, cuando el Señor te manda y eres inspirado, va a haber fruto de Dios por la inspiración que te envía a ti. ¿Verdad? O se muere de una vez el fulano, como Ananías y Zafira. ¿Verdad? Pero estamos hablando, miren, entonces ahora llegaron. ¿Y a quién buscan? Está aquí uno llamado Pedro. Sí, dijo, aquí está uno. Lo mandan a llamar nuestro jefe. Peor que era uno de los jefes de la italiana, de los soldados, hermano. Donde Pedro vio a todos aquellos, dijo, bueno, vamos a acompañarlos, vea. Hacia la fuerza, ¿quién no va? Pero Pedro en sí iba pensando, porque Pedro les dice, ¿a dónde me lleva? A tal. Ustedes bien saben de que yo, siendo Pedro, jamás he entrado a la casa de un gentil, de un perrillo, dijo, mire. Es que mira, esto y esto y esto dice, que le dijeron de parte de Dios un ángel. Bueno, si es así, vamos a ir a ver, dijo Pedro. Y llega y entra. Y aquel hombre le sale. Había invitado a todos sus invitados en su casa. Por eso le dije que ahí surge la primera iglesia. Gentil. Y aunque usted no lo crea, no le voy a decir por esta, busque la Biblia. Y se va a dar cuenta que ahí se inicia. Mire. Y entonces Pedro dice, Cornelio dice, mira, es que a esta y esta hora estaba yo cuando vino, dijo, han sido escuchadas tus oraciones y tus limosnas, y a causa de ello, y comienza a decirle. Entonces Pedro dice, comienza a hablarle lo del Mesías Jesucristo. Y comienza a hablarles del Señor, y dice que cuando comenzó a hablar, el Espíritu Santo no lo dejó terminar su mensaje. Imagínense que usted traiga su mensaje bien trazadito, pero viene más inspirado que trazado. No retrasado, sino trazado. Y que usted venga más inspirado que trazado. Y que comienza y medio comience y comienza a ver un poder de Dios.
Y ya, ¿para qué hago yo más cosas si el Señor lo hizo todo? Eso pasó con Pedro. Y entonces los demás que lo acompañaron a Pedro, estoy hablando de hombres inspirados, diga hombres inspirados. Dígale a que está al lado ahí, despierto, dígale, deseo que Dios te inspire de esa manera. ¿Y cuál es su visita, hermanita, a esta casa hoy? Oímos que el pastor la llevó en oración, hermanita. Y estando yo orando antes de acostarme, después que ya habíamos orado la iglesia y me puse a orar otra vez, el Señor me dijo: ve y vas a hacer esto, esto y esto, y le vas a poner las manos y yo la levantaré. Y eso es lo que vengo a hacer, hermana. ¿Lo cree? Claro que sí, ya está estirando el otro. Y usted, como va inspirada, pone sus manos: Señor, yo solo vengo a hacer lo que tú me dijiste. Y en el no, y hermano, y aquella persona se levanta sana. Dígame si la iglesia no va a marcar algo diferente. Pero si visita para chismear, no usted, allá en Júpiter, si visita para chismear, para poner en enemistades, rivalidades y esto y lo otro, tenga cuidado. Esa es otra inspiración del adversario, que el Señor lo reprenda. Porque si a usted la inspira, lo inspira a Dios, va a haber un respaldo. Los que iban con Pedro dijeron, se quedaron asombrados. En la versión guatemalteca dice, se quedaron con la boca abierta. O sea, la versión mía, ¿verdad? Asombrados de que aún sobre los gentiles se hubiera derramado el Espíritu Santo de la promesa, que pensaban ellos que por el profeta Joel era solo para ellos. Y ahí surge la primera iglesia gentil. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Dígale al que está al lado suyo, necesitamos gente inspirada. Diga, yo me anoto en tu lista, Señor, esta noche. Es que mire, hermano, prepárese para el jueves. Y después de jueves, agárrese bien. Sí, hay un mensaje y esto no lo van a quitar hasta después del año nuevo, lo que está aquí al frente, porque hay algo que Dios trae. Hay algo que Dios trae. Que no, mire, hermano, ahí sí que, como usted sabe, cuando alguien sabe un chisme y le pica la lengua, por decirlo. Pero como lo mío no es chisme, me pica la lengua por darle lo que el Señor me dio. Pero me fue diciendo, te dije para la vigilia, te dije para la vigilia, espera la vigilia. Y he estado como aquellos niños inquietos, pero a nadie le digo nada. Mire, dice Primera Tesalonicense. Por eso, hermano, la palabra nos manda, cuando venga gente inspirada a uno, la palabra nos manda a que tenemos que, hermano, nosotros examinar todo cuidadosamente. ¿Cuántos dicen amén? Porque si hay algo que inspirado a alguien le habla, pero es para traer tal vez enemistad, discordia, desacuerdo en la doctrina, desacuerdo en el orden de la iglesia, usted diga, eso no es de Dios definitivamente. Porque el inspirado por Dios le va a decir siempre, respeta a tu líder y haz como tu líder. Y tu líder no, ve a tu pastor, porque para eso tienes pastor. Cuando dicen amén. Entonces la persona inspirada por Dios siempre va a mover a la persona a lo de Dios, a lo de Dios, a lo que está proféticamente ya inspirado de parte de Dios. Todo aquello que quiera moverte a lo que es en contra de lo que está establecido en la palabra, no lo recibas, porque eso solo produce rebelión en las personas. Y usted sabe que el primero que se rebeló fue Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces nosotros tenemos que entender dentro de esto, Primera Tesalonicenses 5. Por eso es que, hermano,
la palabra nos manda a estar atentos, hermano, mire, y a examinar todo cuidadosamente. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, mire, capítulo 5, versos 20 al 21. No menospreciéis las profecías. Dígale al que está al lado suyo, nunca menosprecies las profecías. Antes bien, ¿qué dice? Lea conmigo. Antes bien, examinarlo todo. ¿Qué dice? Cuidadosamente. ¿Y qué dice? Y retener lo bueno. Note. Si alguien le viene y le dice, es que a mí el Señor me dijo, es que a mí el Señor me mostró, y usted tome un tiempo para oír y examinar o discernir. Por eso ahí opera el don de discernimiento de espíritus, la primer clasificación que vimos. ¿Te recuerda? Entonces usted viene y examina, discierne. Y si aquello que le están diciendo de parte de Dios es para seguirlo promoviendo y meterlo más, a impulsarlo más a lo que en su iglesia, a lo que la doctrina le ha enseñado y le ha instruido, avance. Pero si es algo en contra, tenga cuidado. Porque esa inspiración no es de Dios. O sea, no menosprecie las profecías. Porque la Escritura dice, ¿cuándo dicen amén? ¿Cuándo dicen amén? Mire, porque acuérdense que, vea, con todo respeto a los que profetizan al frente, pero no todos los que profetizan al frente son inspirados por Dios. Y no le estoy hablando de aquí, le estoy hablando generalmente en las iglesias. Aquí dice el Señor, y tal vez el Señor no ha dicho nada. Y de repente otro, no, ese no era Dios, porque fíjate que cuando estaba dando la profecía, se equivocó, dijo una palabra que no concordaba. No, si dice que no menosprecie la profecía, pero sí examínala. Porque si yo doy un mensaje de la palabra y me equivoco en una palabra, no por eso el mensaje deja de ser mensaje de Dios. Usted va a retener todo el mensaje de Dios, pero la palabra que yo me equivoqué, usted la hace a un ladito. ¿Sí me entiende? ¿Sabe cuál es el problema? No es de Dios, ni el mensaje, ni ese hermano. No me convence, dice. Mire, hermano. No, hombre, si el mensaje es para convencer al mundo de su pecado, para nosotros es para instruirnos, porque ya somos creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, queda claro. Dígale al que está al lado, no menosprecies las profecías. Antes bien, dice, examinarlo todo. ¿Y qué dice, hermano? Cuidadosamente. Dígale, carefully, dígale. Así dicen en inglés, ¿verdad? Cuidadosamente, hermano. Mire, no que viene alguien y le dice, el Señor me dijo esto y esto y esto, siervita. Desde el momento que le digan siervita, diga, no creo que sea Dios. Jamás en la Biblia, siervito dice el Señor, siervita, no, siervo, sierva. Y esto se lo comparto para que cambiemos hasta nuestra forma de llevar un mensaje inspirado. ¿Sí? Porque el mismo que le dice siervito, el día de mañana se convierte en cuervito. O sea, hermano, es que la profecía es muy delicada. Los dones de inspiración son los más delicados en la Biblia, porque tienen un poder para mover. Tienen un poder, hermano, para empujar. Mire, hermano, así como tienen un poder para que esto se sature de personas y hasta ya no quepa la gente, tienen un poder también, si son de parte del enemigo, hasta que quede solo el pastor aquí, por lo que se dice.
¿Cómo estuvo el culto, hermano? Un poquito desanimado, poquito sabemos ahí. Qué inspiración, ¿verdad? No, el inspirado es glorioso, hermano. Sí, sí, se llenó la iglesia. No, glorioso porque donde 2 o 3 estén en su nombre, Él está ahí, hermano. Usted fue el que se lo perdió. Usted hubiera sido el número 3. Eso es hablar inspirado, hermano. ¿Cómo estuvo el culto? No, ni sentí nada. Ahí hay problema. Bueno, ya se le fue el frío. Yo siento que ya se le fue el frío, fíjese. Siento el fuego que me está quemando, como dice el corito. Yo no sé si soy solo yo, pero si usted sigue frito, pues bueno, que el Señor lo caliente ya no puedo hacer nada. Pero mire lo que dice aquí. Note bien, en 1 Corintios 14, 22, vamos a hablar del don de profecía. Porque ese es el único que vamos a poder hablar hoy, de los dones de inspiración. Vamos a hablar lo que es el don de profecía, ¿verdad? ¿Cómo es la que la profecía habla a los hombres? ¿Verdad? ¿Cómo es que la profecía, ¿verdad? El que la practica debe saber que es para edificar a la iglesia o a la congregación, ¿verdad? Y esto vamos a estar viendo. Ya, espérenme un momentito más. Pensé que voy a ir a la vigilia también, pero 1 Corintios 14, 22. Profecía viene del griego, hermano, profetía. Mire, solo cámbiale la S con una PH, profetía. Vea que significa llevar un mensaje o el consejo de parte del Señor, ¿verdad? A una persona por medio de la comunicación. Eso es lo que es la profecía. Entonces, la profecía, lo primero que usted tiene que entender es que es solamente una señal. Diga, la profecía es solo una señal para los creyentes. ¿Qué es una señal? Algo que marca, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad? Cuando usted va manejando hay señales, ¿verdad que sí? Y de acuerdo a esas señales usted seguía hasta llegar a su casa. Aunque usted ya conozca el camino, usted sigue las señales, porque las señales lo conducen a usted a un orden. ¿Cuántos dicen amén? Porque si usted está parqueado del otro lado, se hace una U quemando llanta y se va y se pasa todos los demás, por allá algo le va a pasar. O lo estrellan o lo agarra la policía Entonces la profecía es una señal que nos va marcando a nosotros en la dirección que Dios ha establecido en su palabra para que volvamos a casa un día. Por eso tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuántos dicen amén? Pero miremos lo que dice entonces. Así que las lenguas, ¿qué dice? Son una señal. Mire, tanto las lenguas como la profecía. Pero mire, así como estamos hablando de la profecía, pero en este versículo están los dos. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino, ¿qué dice, hermano? Sino para los incrédulos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Porque yo le conté mi experiencia. Cuando llegué al evangelio, yo pensaba, hermano, como jamás había oído hablar en lenguas, ni que existía eso. Dije, yo me vine a meter dentro de un montón de locos. No creo, dijo, y que eso sean de Dios, se las inventan. Yo creo que lo oyen y lo repiten. Y como con eso estaba, pero a la misma vez le dije, Señor, si realmente eso existe, y como el pastor dice que es para todo aquel que lo pida y es un don tuyo, yo lo quiero y voy a ayunar hasta que me lo des. Y si no me lo das, no creo que es verdaderamente de lenguas. Como era incrédulo, entonces él me visitó y él me bautizó con el Espíritu Santo. A mí él me bautizó, hermano. Es un honor que Jesús lo bautice a uno. Y se lo digo, hermano, mire. Yo le puedo decir, como Saulo, cuando el Señor se le apareció, a mí también se me apareció. Y él fue el que me bautizó y él me comisionó en lo que hasta hoy ejerzo en el Señor.
Yo le puedo decir como Pablo, este evangelio no lo recibí de hombre alguno, sino me fue revelado por él. Mire, las escrituras se me abrían en la cabeza yo trabajando sin haber leído la Biblia. Es algo que solo Dios hace, como pues ya estábamos discipulados desde antes. ¿Cuándo dicen amén? Pues eso no estoy testificando, solamente le estoy diciendo para que miremos, hermano, mire que las lenguas son una señal para los que, mire, para los que no creen. Mire, sino dice que son una señal para los incrédulos. Pero la profecía, ¿lo tiene ahí? Es una señal no para los incrédulos, sino que dice, sino para los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está al lado suyo, la profecía es una señal para los creyentes. O sea, si somos una iglesia creyente en estos dones, tiene que haber don de profecía en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay que anhelar la llenura, para que seamos inspirados por el Espíritu de Dios. Miremos aquí, hermano, Primera de Corintios. Voy a ir un poquito más rápido. Porque, hermano, la profecía, mire, es para hablar a los hombres, para edificar, para exhortar y para consolar a los hombres. Porque vamos a ver los diferentes ángulos, porque aquí el apóstol los marca. Es para, hermano, poder hablarle a los hombres. Usted, hermano, por ejemplo, si usted no conoce a alguien afuera y de repente Dios le pone una palabra y siente a Dios decirle algo, y aquella persona que no conoce a Dios, ¿alguna vez lo ha usado Dios a usted de esa manera? Y usted le mire, no sé por qué, pero usted sabe que soy cristiano, yo sé que usted no, pero le voy a decir esto porque siento de Dios, y le suelta a usted, hermano, la inspiración, y aquella persona se quebranta y llora, dice, fíjese que hoy en la mañana le estaba pidiendo a Dios eso. ¿A qué iglesia usted va? Y usted se lo trae. Es que estos dones, hermano, estos dones traen hasta gente inconversa a los pies de Cristo. Porque la profecía, aunque es para edificar la iglesia, es para hablar, exhortar a los hombres también. Lo dice el apóstol. Leamos aquí rápido. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza, ¿lo tiene? ¿Qué dice? Habla a los hombres para edificación, exhortación, ¿y qué dice? Y consolación. Mire cómo es la profecía, diga a los hombres. Ahora miremos a la iglesia en el siguiente verso. Porque el que la practica, el que la pone en práctica, ya no va a profetizar solo de tiempo en tiempo a los hombres, sino va a edificar la iglesia. Pero estamos hablando, hermano, mire, de que cada uno se ocupe en la clasificación del don que ha recibido para que Dios sea glorificado en la iglesia. Verso 4. El que habla en lenguas, ¿qué dice? Asimismo se edifica. Pero el que profetiza, ¿qué dice, hermano? Edifica a la iglesia. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Entonces hay profecías, podríamos llamarles personales, que son a los hombres, ¿verdad? Para exhortación, para consolación. Mire, hermano. Pero hay profecías también que son congregacional, para la edificación de la iglesia. Porque el que es inspirado por Dios no solamente va a hablar congregacional, Dios también lo va a usar para hablarle a los hombres. Y no lo va a hacer aquí al frente, usted va a llegar con él personalmente. Fíjese, hermano, hermana, siento del Señor esto y quiero compartírselo porque Dios me está diciendo que se lo dé.
usted toda apachurrada y todo, y de repente la palabra, por inspiración del Espíritu, hermano, la consuela y la fortalece y la saca de esa posición y la pone en una gloria de Dios. Cuando dicen amén. O sea, eso es lo importante de aprender, hermano. Mire, ocuparse cada uno conforme al don que cada uno ha recibido. Vaya, miramos entonces que, hermano, es para los hombres y edifica la iglesia. Ahora miremos también en el verso 5, el don de profecía es superior al don de lenguas. El don de profecía, o el que profetiza, diga el que profetiza, no está diciendo que es más que la otra persona que habla en lenguas, sino dice que es superior. Porque hay unos que cuando Dios los usa se creen más que el otro. No te crees la divina garza porque te van a volar las patas. Acuérdense que la garza, entre más larga tiene las patas y se tropieza, más duro es el guamazo en la caída. No, los dones de inspiración o el don de profecía no es para que te creas más que los otros hermanos. Dice que el que profetiza es superior al que habla en lenguas, pero hablando respecto a dones. Cuando dicen amén. Respéteme, hermano, acuérdese que yo soy el que profetiza en la iglesia. ¿Y quién es usted? Solamente el que lava los platos. Tranquilo. Tranquilo, no. O sea, hay un orden. Es que esto está bonito. Yo no sé si usted lo está agarrando, pero le oré al Señor que lo agarrara así como el Señor me lo está compartiendo a mí. Miren lo que dice en el verso 5. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas. Pero ¿qué dice el apóstol? Pero aún más que profetizaras. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas. ¿Por qué razón? Porque el que profetiza, hermano, edifica o habla a los hombres para exhortación o consolación. Mientras el que habla en lenguas, nadie le entiende nada. ¿Está aquí? Sí, o sea, si usted solo habla, imagínense que hermanos, traigo un mensaje del Señor y comienzo solo a hablar lenguas y me paso una hora hablando en lenguas. Cuando abro los ojos, hermanos, mire, ya nadie está aquí. Tal vez la primera me aguantaría, pero ya la cuarta, hasta el de la cámara se va y me saca del aire. Dicen, no, hombre, si no entendemos nosotros, mucho menos los audientes. O sea, el hablar lenguas, no le estoy diciendo que no las hable. Hay que hablar lenguas. Pero luego de que las hable, pídale a Dios interpretarlas. Y cuando ya Dios le dé la habilidad de interpretarlas, practíquela. Practíquela, ¿verdad, hermano? Así cuando usted comenzó a cocinar, comenzó a practicar la cocina, ¿verdad que sí? Y hoy una gran cocinera. Porque hay unas que se casan y le dicen, mira, nos casamos, pero cuando nos casamos vos vas a cocinar, lavar los platos. Eso no me gusta a mí. Y pasan toda la vida sin cocinar. Están amoladas las pobres. Aquí no hay ni una, no me han contado de usted. Pues le estoy diciendo, está como, es de la misma manera. O sea que usted viene, pide la interpretación, le dan el don de profecía, pero usted no se ocupa en ese don. Ocuparse quiere decir que el Señor le va a traer otro pensamiento, otra palabra revelada, ¿verdad? Y que Él va a querer hablarla, aunque sea cortita, pero usted tiene que decirla porque el Señor la quiere decir. Aquí dice el Señor, no temáis. Este año nuevo yo estaré aún más gloriosamente con ustedes, aunque eso les diga. No porque el Señor ande celebrando el año nuevo, sino que estamos iniciando un nuevo año. Pues se pone a pensar, ¿será?
Pero no, feliz Navidad dice el Señor, porque eso no lo va a decir el Señor, eso lo decimos nosotros. Feliz Semana Santa dice, no, tampoco. Entonces note bien, dice, pues el que profetiza es superior. En otras palabras, hermano, el que practica la profecía es superior al que habla en lenguas, porque el que habla en lenguas ni él mismo se entiende. Es más, ¿entiende usted las lenguas que habla? No. Mire, hermano, cuando yo hablo en lenguas no entiendo nada. Lo único que sí he experimentado, que cuando me paro ya no soy el mismo. Tal vez de hermano tan apaleado por todos lados y no tengo ni nada que decirle, pero me puso Señor y ¿qué te puedo decir? Comienzo mejor a hablar en lengua y cuando me levanto, como las fuerzas del búfalo. Y baja la palabra del Señor. Y hermano, y Señor, gracias, Señor, hasta mensaje me diste. Pero no entendí, como decía la abuelita, ni papa de lo que dije. Pero mi espíritu sí lo entendió, porque él se edifica. Así que yo no le estoy prohibiendo hablar lenguas. Hable lenguas. Deseo que todos hablemos lenguas, pero mayormente que profeticemos. Amén. Así que dígale que está al lado suyo, a practicar las lenguas y a practicar la profecía, si Dios te la da. Bueno, estamos hablando de hermano, del respecto a las lenguas y respecto a las profecías. Ya vamos a ir terminando. 2 pasos más. Vamos a hablar el orden de la profecía, porque hay un orden para la profecía. El orden de la profecía, o el que habla, o el intérprete, hermano, mire, o el profeta, porque esto es lo que vamos a ver. Dentro del orden de la profecía está el que habla, el intérprete, mire hermano, y el profeta, o sea, el que habla en lenguas. Mire, miremos estos acá, en el verso 27 del capítulo 14, verso 27 al verso 31. ¿Lo tiene? Si alguno habla en lenguas, mire, aquí es el que habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más que dice 3. ¿Y por qué dice? Y por turno, y que uno interprete. Cuando estamos hablando lenguas todos, pero de repente hay alguien que las lenguas que él está hablando en su volumen es más alto que toda la congregación. Pablo dice, a lo más 3, porque si no ya se van a oír como los chinos. Usted sabe los chinos cómo son. Cuando están hablando en chino, usted voltea a ver, hermano, como que se están peleando, ¿verdad que sí? Y no, y hermano, usted piensa que se están peleando y así hablan ellos. Y por inspiración le hablé así. Si dije un mensaje para uno por allá, espero lo reciba en el nombre de Jesús. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, hermano. No se sorprenda si un día le bajan las lenguas chinas a usted por ahí. Pero mire, si alguno habla en lenguas, que hablen 2 a lo más 3, y que dice, y por turno, y que uno interprete. Verso 28. Pero si no hay intérprete, ¿qué dice? Estamos hablando del orden de la profecía, del orden del que habla en lenguas, del orden del intérprete y del orden del profeta, que es, hermano, cómo fluye la profecía. ¿Mire? Y que 2 o 3 profetas, 28, ¿verdad? Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable, ¿qué dice? Para sí y para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, el ministro dice, hermanos, hablemos en lenguas.
Deje que el Espíritu fluya en esta hora. Su Espíritu hable con Dios por un momento. Y usted comienza a hablar en toda la congregación. El ministro está hablando en lenguas. Todos los que hablan en lenguas comienzan a hablar en lenguas. Y si hay una palabra del Señor, uno va a alzar la voz, ¿ya? Y si hay alguien que la interpreta, inmediatamente puede venirse acá. Esto dice el Señor, interpretó la lengua de fulano. Es el intérprete. Amén. Pero tampoco voy a levantar la voz y le hace al hermano, acompáñeme y me interpreta, porque no le va a poder interpretar nada. Es por el Espíritu, diga, por el Espíritu. Se lo explico porque puede que pase. Hermano, el pastor enseñó y mire, esa lengua no la puedo controlar. Venga y me interpreta. Y usted dice, Dios mío. Si el que habla con Dios en lengua dice, con él habla. Por eso que Pablo dice, miren, si todos hablan a la una, a esa dimensión de volumen, y entra alguien incrédulo, dicen que son una bola de locos. No dice así, pero están locos. Entonces por eso dice, no, habla en lenguas tú con Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, a una voz normal usted habla en lenguas con Dios. Pero ya si alguien trae una inspiración, levanta la voz. Y si hay un intérprete, se va a parar y da el mensaje. Esto dice el Señor. Y mire, van compaginados. Aquel la voz alta. Entonces está hablando del que habla en lenguas y del intérprete. Es un orden, diga orden. Y por turno, diga por turno. Por eso hay personas que dicen, pastor, yo no sé por qué aquí en su iglesia tiene uno que hacer cola para profetizar. Si donde yo vengo, donde quiera grita uno, porque no hay orden. Donde hay un orden, el profeta viene donde se tiene que profetizar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo? Y eso para que usted aprenda también, porque a veces van a venir personas que le pueden comentar esto y esto y esto. Ah, sí, hombre, voy a seguirle la corriente a los ancianos. El pastor los manipula. No, es un orden. Es un orden, hermano. Por turno, diga, por turno. No pueden, no, que los dos al mismo tiempo. ¿Y por qué hay siempre preferencia con fulana y con fulano? ¿Y por qué a mí no me dejan ir primero? Es que es por turno. El que llegó primero tiene que dar la palabra. Los tres llegamos al mismo tiempo. Pues hay que el anciano decida quién es el primero, pero la cosa es que por turno. Y de todos modos, si es un don inspirado, no se preocupe. Aunque usted dé de último la profecía, todos vamos a ser edificados. Esto no es quién es el primero o el último. Esto es orden, diga orden. Ahora miremos verso 29. Y que 2 o 3 profetas hablen, y los demás, que dice, juzguen. Pero si otro que está sentado le es revelado algo, ¿qué dice? El primero calle. Mire, hermano, fíjese que cuando es el dones de inspiración, cuando es ese don, mire, hermano, donde la iglesia donde yo entregué mi vida al Señor, estaba así, de repente estaba ya profetizando a alguien, y de repente el otro vaso, hermano, mire, levantaba la voz más alto todavía, pero no era porque quería, sino por la inspiración que había. Entonces el mismo vaso, como era ese mismo espíritu, bajaba la voz, terminaba de decir y bajaba la voz, y entraba el otro, aquí dice el Señor, porque Dios es un Dios de orden. Porque cuando hay una iglesia con dones inspirados, como es el mismo espíritu, todo lo lleva en orden. Mire, hermano, está aquel dando el mensaje, y de repente oye el vaso y el espíritu le dice, ya, solo da esto porque allá tengo que hablar a través del otro también.
No vaya a ser usted, no, no, Señor, pero mire, yo estoy haciendo y quiero decirle esto también, añadirle un poco. No, 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 es que es inspirado, no es lo que usted quiere decir. Es lo que Él tiene que hablar. Y se lo digo porque pasa. Estamos hablando de el orden. Mire. Entonces dice que si a otro que está sentado le he revelado algo, el primero que dice, calle. Y entonces dice el verso 31, porque todos podéis profetizar. Pero ¿qué dice? ¿Está leyendo conmigo o ya se quiere a su casa? Todos podéis profetizar uno por uno. ¿Para qué dice? Para que todos se desahoguen, dice, ¿verdad que sí? No, no. Porque hay, hermano, yo he conocido, pero es que no me dejaron desahogarme. Hermano, si los dones no son para desahogarse, son dones de inspiración. Y dice que uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. El orden es para que aprendamos. Diga, el orden es para que aprendamos. Bueno, ya le dije que íbamos a terminar. Versos 32 y 33. Esto respecto a los dones. Orden, diga orden a los dones. Ahora, orden de los que profetizan. Orden de los que traen el mensaje inspirado. Miren, hermano, todo, porque Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Los dones tienen su orden, los que lo administran tienen su orden también. Verso 32. Todo está escrito, no se lo estoy bajando de un libro, del internet, de algo. No, hermano, ni por pensamiento humano, por inspiración divina. 1 Corintios 14, 32 y 33. Los espíritus de los profetas, ¿qué dice? Están sujetos a los profetas. Mire, todo espíritu en uno que es usado en el don de profecía se sujeta a lo profético. No es algo de que no, yo voy a hacer como yo quiero. No, dice que todo espíritu se sujeta a los profetas. ¿Por qué razón? Porque antes tenían una escuela de profetas. Diga, escuela de profetas. Entonces los que profetizaban, por ejemplo, Corintios era una iglesia que tenía estos dones, hermano. Mire, todos hablaban lenguas, todos profetizaban. Mire, hermano, pero lo hacían hasta por rivalidad y competencia. Vamos a ver cómo predican los de Pablo, o cómo profetizan los de Pablo. Vamos a ver cómo profetiza fulano, los de fulano, mire, los de Apolos. Y estos sí son los que profetizan la voz de Cristo. Entonces Pablo tuvo que enseñarles por el Espíritu y poner orden en la iglesia. Yo sé que todos quieren profetizar, digo, pero hágalo en orden. Y no quieren respetar a nadie, pero reconozcan a los que profetizan siempre. Esos son los profetas, porque se cumple. Y cuando ellos les digan algo, ustedes que tienen ese espíritu de profecía, sujétense a los profetas. Amén, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? Si ella profetiza, y yo también, ¿y por qué? No, hay que aprender el orden. Los que seguían a Elías respetaban a Elías, le faltaban el respeto a Eliseo. Cuando el Señor se lo llevó, mire, ahora quedaban bajo el liderazgo de Eliseo. Calvos, calvos, les decían uno por allá, porque era pelosito Eliseo. Y ras les echó fuego también, como eso había aprendido su maestro. Y donde los demás viene, y luego vino y tenía que pasar el Jordán de vuelta, y como ya traía el manto de Elías, lo toca, se abren las aguas
y pasa él. Así él aprendió cómo lo hacía su líder. Mire, cuando pasó Elías y él pasó con Elías, tocó, se abrió, pasaron en seco. Se llevó a Elías, dijo: no hay problema, aprendí de mi maestro, traigo el manto, ¡pam! Se abrió, pasó. Y cuando los hijos de los profetas vieron que se había abierto el Jordán y Eliseo pasó, dijeron: y verdad, sobre él reposó el espíritu de Elías. Ya no hay que buscarlo. Dígale a que está al lado suyo: el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas, no se rebelan. Porque ¿qué dice el verso 33? Porque Dios no es Dios de confusión, sino ¿qué dice? Sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Diga: nuestro Dios es un Dios de paz, un Dios de orden en todas las iglesias de los santos. El Espíritu de Dios nunca manda a uno de Dios a destruir iglesias, porque es un Dios, primero, de paz y un Dios de orden. Y cuando se administra así en las iglesias, siempre lleva paz a todas las iglesias. Pónganse sobre sus pies. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta clasificación de los dones de inspiración o de comunicación. Al menos aprender que el don de profecía